Damos comienzo a la sesión plenaria ordinaria de 19 de octubre del 2016. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión al acta? Entiendo que será aprobada por unanimidad. Punto número 2, aprobación inicial si procede del expediente de crédito extraordinario número 5/2016 del presupuesto general del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. La Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno aprobar inicialmente este expediente que asciende a un importe de 26.326 euros y someterlo a información pública durante el plazo de 15 días. Gracias, señor secretario. Venía informada por unanimidad por la Comisión. Se mantiene por parte de los portavoces también. Pasaríamos al punto número 3, aprobación inicial si procede del expediente de suplemento de crédito número 6/2016 del presupuesto general del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. La misma comisión propone al Pleno aprobar inicialmente este expediente que asciende a un importe de 90.000 euros y someterlo a información pública durante el plazo de 15 días. Gracias, señor secretario. También venía informado por unanimidad. Punto número 4, aprobación si procede del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 4/2016 del Ayuntamiento de Huesca. Señor secretario. La misma comisión propone al Pleno la aprobación del expediente que asciende a un importe de 2.473 euros. Gracias, señor secretario. También venía por unanimidad. Punto número 5. Aprobación provisional si procede de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2017. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2017 y someter el expediente a información pública durante el plazo de 30 días. Gracias, señor secretario. Aquí no hay unanimidad y procede el debate. Por lo tanto, la Junta de Portavoces acordó que el ponente tendría 7 minutos. Primera intervención de los grupos de 5 minutos, segunda intervención de 2 minutos y cierra el ponente con 5 minutos. Señor Romance tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Bueno, en el mes de septiembre el equipo de gobierno empezó a trabajar la actualización de las ordenanzas fiscales para el año 2017. Durante el mes de octubre hubo 3 reuniones de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas. En la primera de ellas se presentó la propuesta del equipo de gobierno, en la segunda las propuestas de los grupos de la oposición y en una tercera se dictaminó la propuesta que se trae hoy a este pleno. Han sido en la propuesta un total de 44 modificaciones en 13 ordenanzas fiscales afectadas. Algunas de ellas han sido de redacción en la propia ordenanza fiscal, otras han sido jurídicas y también algunas de ellas han afectado a las tarifas de algunas de las ordenanzas fiscales para el año 2017. El objetivo, como siempre, es actualizar y mejorar las ordenanzas fiscales de este ayuntamiento. Tenemos que obtener recursos para mantener y mejorar, cuando sea posible, los servicios que presta el ayuntamiento a nuestros ciudadanos y esto es fruto de estas ordenanzas. Dentro, por supuesto, de un marco complejo en el que nos encontramos, con situaciones económicas de las familias todavía muy complicadas desde el año 2008 y esto motiva que sigamos hablando de unos criterios para estas ordenanzas fiscales. Los criterios en que se amparan estas ordenanzas fiscales, el primero de ellos es un criterio de congelación. Se van a congelar mayoritariamente, prácticamente, todas las ordenanzas fiscales. Un criterio de mantener, de no aumentar en ningún caso la presión fiscal a nuestros ciudadanos. Y un tercer criterio de progresividad que ya se aplicó el año pasado y que, lógicamente, vamos a aplicar también en este año 2017 en estas ordenanzas. Voy a comentar las más importantes o las que quizás afecten más directamente a los ciudadanos. En la ordenanza fiscal número 8, que es toda la que regula el cementerio, ha habido varias actualizaciones de pequeñas tarifas. Quizás la más importante sea la del servicio de cremación. Es un servicio que cuando se instauró en este ayuntamiento empezó con un coste muy bajo, que ya en la pasada legislatura se aumentó de manera importante. El año pasado se aumentó también a 380 euros y este año se propone un aumento de 50 euros hasta 430 euros.
Esto se seguirá haciendo hasta que se cubra el coste de este servicio, que lógicamente todavía no se cubre. Hemos hecho un estudio de 20 capitales de provincias similares a la nuestra y todavía estamos por debajo de la media. Y algunas poblaciones de nuestra provincia están en torno a los 600-700 euros de este servicio. Este es el motivo, igualar costes al precio del servicio, ¿no? También modificamos la ordenanza número 20, que es la ordenanza que todos conocemos como la ordenanza de zona azul. Aquí incorporamos una exención del pago de la zona azul para los vehículos eléctricos. Creemos que, que es un buen momento para incorporar este tipo de bonificación o de exención, mejor dicho, y lo incorporamos este año. Todos los vehículos eléctricos de la ciudad tendrán zona azul gratuita, no solo en la zona donde viva el propietario del vehículo, sino en toda la ciudad y para todo el horario completo de la zona azul. También hay una modificación importante en la ordenanza fiscal número 22, que es la que afecta a veladores. Todos sabemos que se ha modificado la ordenanza administrativa de veladores, se ha hecho una adaptación. La modificación más importante viene por el sistema de medición. Se va a medir con un criterio de superficie, con un criterio por metro cuadrado, con un precio por metro cuadrado, en lugar de precio por mesa o mobiliario que se venía actuando hasta ahora. Creemos que es un criterio más justo y, además, el objetivo es mantener aproximadamente el coste que tenía hasta ahora, pero aplicando el criterio por superficie. En esto también hay que adaptarlo, lógicamente, a la nueva ordenanza de veladores. Entonces, hay pequeñas adaptaciones en cuanto a la normativa de forma jurídica, ¿no? Y luego también se añade una cuestión que no existía, que es que se hace una bonificación de un 15% para todos aquellos expedientes que vienen tramitados a través de la Asociación de Hostelería. Esto se hace porque, ellos nos facilitan un trabajo, ellos se hacen cargo de la recogida de toda la documentación y nos la presentan al ayuntamiento, con lo cual ahorramos costes de gestión y, en este caso, podemos hacer esta bonificación para todo aquello que provenga de la asociación. Y, por último, también hablar de la ordenanza fiscal número 34, es la ordenanza que afecta al transporte urbano. En este caso, incorporamos, de alguna manera, cuatro sistemas de progresividad, dando sistemas que van a afectar a los pensionistas, a los jóvenes, a los discapacitados y también a los desempleados. En el caso de los discapacitados, se va a aplicar para discapacitados de más de un 33%, que a la vez tengan movilidad reducida. Se les aplicará la gratuidad en el transporte urbano. Luego, para los pensionistas, se aplica en el bono de 20 viajes, se aplica una tarifa especial, una tarifa social reducida de 10 euros, la misma que se aplica para los jóvenes de 7 a 25 años, hasta los 7 años es gratuito y aplicamos una tarifa social reducida de los 7 a los 25 años. Y, por último, para los desempleados, que aplicamos una tarifa de 8,5 euros, una tarifa social reducida de 8,5 euros. Estas son las modificaciones más importantes que afectan, como digo, a muchas más ordenanzas fiscales, pero son las que quizás se vean afectados un mayor número de ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Romance. Además, ha cumplido con el tiempo. Por el grupo de Aragón, si puede, señor Justes, durante 5 minutos. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Desde el equipo de gobierno se presenta el proyecto para las ordenanzas fiscales del 2017, donde se modifican 13 de ellas. Hay que destacar que las tasas apenas tienen variaciones, por lo que no va a aumentar la presión fiscal, salvo alguna excepción, como es, por ejemplo, el coste de la cremación, y que aún así se sigue sin cubrir los costes. También consideramos necesario diferenciar las tasas de basuras y residuos a las industrias y a otros negocios en los polígonos. La ordenanza de veladores también será por metros cuadrados de las propias terrazas y no por número de mesas. Opinábamos que es más justo y, además, si los propios hosteleros realizan los trámites a través de la Asociación de Hostelería y Turismo, obtendrá una reducción de un 15%. También para, entre otras cosas, fomentar el uso del transporte urbano,
se propone una reducción del coste del bono para diferentes colectivos, como las personas de más de un 33% de minusvalía y movilidad reducida, para las que el bono será gratuito. También se contempla una reducción para los pensionistas, para los jóvenes hasta 25 años y para los desempleados que no perciban ninguna prestación. También la exención de la zona azul a vehículos eléctricos. Es una medida para potenciar el uso de estos vehículos y reducir la propia contaminación en la ciudad. Con la tarifa social de agua y basuras, los beneficiarios irán aumentando cada año, como ya sucedió, por ejemplo, con las familias numerosas, donde cada año las solicitudes van en aumento. Desde el propio ayuntamiento también se difundirá la existencia de estas nuevas tarifas sociales, porque seguro que hay más familias que reúnen los requisitos y a día de hoy no son perceptores de los beneficios. En resumen, que no va a haber una subida de la presión fiscal, va a haber progresividad y se va a favorecer a las familias con menos recursos. Quiero agradecer a los grupos de la oposición sus aportaciones a las ordenanzas. Y también, por supuesto, quiero agradecer a los técnicos del ayuntamiento el informe realizado para conocer el ajuste de derecho de las propuestas planteadas. Creemos que es muy necesario este informe para poder argumentar la aceptación o no de las propuestas. Una de las propuestas de la oposición era la bajada del 2,5% del IBI, donde se supone que los beneficiarios serían presumiblemente las personas que tienen más poder adquisitivo. Destacar también que la condición de familia numerosa es necesaria verificarla cada año, ya que las condiciones familiares de cada familia varían cada año. A la propuesta de poder rebajar las tarifas de la zona azul sería una modificación sustancial del contrato con la empresa adjudicataria, por lo que lo más probable habría que indemnizar a la empresa. Y ya nos hubiera gustado poder modificar las tasas de estacionamiento, pero no es viable, con un contrato de 15 años. Donde ya se cobró en su día el canon por anticipado en el 2014 de 1,5 millones de euros. Y de esa cantidad ahora mismo ya no queda nada. Muchas gracias. Gracias, señor Justes. Por 5 minutos el portavoz de Ciudadanos, señor Cadena. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Señor Romance, es verdad que hablan ustedes de criterio de congelación, que no hay subidas. Sí que es verdad que uno de los motivos de que no haya subidas es porque ahora mismo estamos en el Gobierno central, está ahora mismo provisionalmente, por lo cual no hay un presupuesto, ante lo cual no se puede adaptar esa subida que íbamos a tener del IBI, ese 3% que íbamos a tener del IBI, por lo cual bueno, hasta nos ha venido bien. Igual es lo único beneficioso que vamos a poder tener en este caso con este gobierno provisional. Pero independientemente de esto, sí que es verdad que hay apuestas que son importantes para la ciudad de Huesca. Y bueno, nosotros del Grupo Ciudadanos queremos ver que todas aquellas propuestas coherentes que sean necesarias para Huesca, pues bueno, nosotros vamos a estar allí apoyándolas, y también estamos viendo que las que hacemos nosotros, porque entendemos que son propuestas que además necesita la ciudad, estamos viendo que sí que se están apoyando. Pero también queríamos resaltar un par de cosas muy curiosas, además, en este pleno siglo XXI. Una cosa la acaba de nombrar el señor Justes con el tema de las familias numerosas que tengan que acudir a los ayuntamientos cada año a justificar su condición de familia numerosa. Como decía, en este siglo XXI, hoy en día, vía Internet, podemos pagar multas, podemos hacer transferencias, la declaración de la renta, podemos hacer muchas cosas. Incluso también podemos estar viendo este pleno ahora mismo vía online, que también era una apuesta del equipo de gobierno. Pues perfecto, la transparencia también es una cosa muy importante dentro de lo que es la administración. Pero nos gustaría ir mucho más allá en estas ordenanzas, y era unas propuestas que hacíamos, y era el evitar que estas familias numerosas tengan que subir aquí cada año a justificar que siguen siendo familia numerosa. Se argumentaron varios motivos técnicos por los cuales tienen que volver a subir. Bueno, pues entonces habrá que buscar soluciones para evitar estos desplazamientos. Estamos hablando siempre, y se ha hablado últimamente, de que tenemos que acercar las instituciones a los ciudadanos. Pues hagámoslo ya. O sea, estemos hablando de una sede electrónica en la cual el ciudadano pueda coger y presentar papeles, no tener que venir hasta el ayuntamiento físicamente todos los años a presentar el mismo papel. Es una pérdida de tiempo para muchas cosas,
y estamos viendo cómo tenemos la tecnología, que la estamos usando para unas cosas y el ayuntamiento no está acorde en otras con esa sede electrónica que sería importante acercar. Es verdad, con el tema también que estaban hablando, con el tema de los vehículos, la exención de vehículos eléctricos, esta zona azul. Nosotros estamos muy de acuerdo, además, no solamente queremos esta exención que han propuesto ustedes con la zona azul para estos vehículos eléctricos, sino que ya queremos informar y anunciar desde aquí que queremos ir mucho más allá. Queremos que no solamente puedan aparcar los coches en zona azul, los que son coches eléctricos, sino que además también posibilitarle que dentro de la ciudad hay varios puntos para que puedan coger y puedan recargar estos coches eléctricos, porque también es importante que no solamente a nivel de exenciones, sino también que facilitemos la compra de estos vehículos. Las tres propuestas que ha presentado Ciudadanos, que han sido aprobadas por el equipo de gobierno, entendemos que son, como he dicho antes, unas propuestas coherentes y que eran necesarias para Huesca. Estamos hablando de unas propuestas que van, sobre todo, para ayudar a las empresas, a los profesionales emprendedores, a la creación de puestos de trabajo, que hoy en día tan necesitada está esta sociedad oscense. Por lo cual, queremos también ver que esas propuestas eran unas propuestas coherentes y así el equipo de gobierno ha tenido esa sensibilidad para aceptarlas también. Queríamos que fueran un poquitín más ambiciosas y es por lo cual nuestro voto a favor no podemos darlo porque queremos que mejoren. Esto es como el 10 de los exámenes, no les podemos dar el 10, vamos a irnos a una abstención porque queremos que mejoren. Sí que valoramos positivamente esa apuesta que han hecho por el comercio, por el empleo y las empresas y los emprendedores, pero queremos que vayan un poquitín más allá. Y por lo cual, así queremos señalarlo con esa abstención. El tema de la zona azul, ya comenta el señor Justes, esa hipoteca que teníamos por 15 años, nosotros habíamos propuesto al reducir esa zona azul, que es una de las más caras con respecto a ciudades similares a otras que hay en España del mismo tipo que Huesca, y está claro nuestra sorpresa de que este contrato se modificaría sustancialmente, por lo cual vamos a tener que estar durante 15 años soportando estas tarifas, que habrá que compensar, que cada vez que echemos dinero a la zona azul, habrá que acordarse quizás de esa mala gestión en un principio, a lo mejor sin haber tenido en cuenta que eran excesivos años. Muchas gracias. Gracias, señor Cadena. Ahora le toca al grupo el tiempo a cambiar Huesca. Señora Novales, 5 minutos. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la propuesta que hacemos desde el Gobierno municipal pues está basada en la búsqueda de criterios que nos permitan aplicar progresividad. Esa progresividad no es otra cosa que la traducción de esa idea de que la justicia fiscal pues es necesaria, ¿no?, si pensamos en justicia social. Cierto es, y bueno, ese es un hecho con el que nos encontramos todos los años, que el marco legislativo actual, la Ley de Haciendas Locales, pues es limitante. Entendemos que se va haciendo cada vez más necesaria una reforma de la Ley de Haciendas Locales que nos dote a los ayuntamientos de más instrumentos para aplicar progresividad. Pues, por ejemplo, el IBI podría ser más flexible y poder aplicar criterios no solamente en cuanto al valor catastral, sino también a niveles de ingresos o de renta. Y también hay una asignatura pendiente que es el desarrollo reglamentario necesario para poder aplicar algo que sí que reconoce la Ley de Haciendas Locales, como es el recargo a las viviendas vacías, pero que todavía, y aún habiendo transcurrido muchos años, no se ha realizado. Sin embargo, la situación en materia de vivienda y la dificultad para acceder a una vivienda es gravísima, ¿no? Y esto, desde luego, podría ser un estímulo importante para que muchas viviendas, algunas de ellas en manos de los bancos, pudieran salir al mercado de alquiler. Ya centrándome en la propuesta del equipo de gobierno y, bueno, sabedores de esos condicionantes, pues hemos intentado profundizar en la progresividad del planteamiento de las ordenanzas fiscales de 2017. Es un planteamiento de continuidad con respecto al que ya propusimos en 2016. Esa progresividad que intenta aligerar la carga fiscal sobre aquellas familias o aquellas personas que tengan una situación económica más difícil y más complicada, sobre aquellas personas más desfavorecidas, y una continuidad que lo que intentan también es mantener la capacidad
económica del ayuntamiento, no con cualquier finalidad, ni mucho menos por afán recaudatorio, sino simplemente para poder mantener unos servicios de calidad. Esas intenciones en el año 2016 las plasmábamos pues, con unas tarifas sociales en agua y basuras principalmente, yo creo que era el hecho más destacable de esas ordenanzas. Y este año, en el 2017, yo creo que el más destacable es que extrapolamos ese concepto de progresividad al transporte urbano. Lo ha detallado José María Romance. Hemos contemplado la gratuidad para las personas con discapacidad y movilidad reducida. Hemos contemplado tarifas reducidas para pensionistas, ampliando algo que creemos que también estaba pendiente, no solamente pensar en personas mayores de 65 años, personas jubiladas, sino también tener en cuenta el concepto de pensionista, para las personas jóvenes, para las personas en situación de desempleo sin prestación. Yo creo que con estas nuevas tasas, bueno, pues se reconocen situaciones que precisaban un tratamiento, una consideración específica. Se tiene en cuenta también todo el tema del transporte dentro de un planteamiento más amplio, que el transporte público pues sea más útil, más práctico y accesible, sobre todo para aquellas personas que más necesitan su uso, ¿no? Y estoy refiriéndome aquí al colectivo de la movilidad reducida. Y, bueno, simplemente yo voy a señalar también el compromiso del Gobierno municipal pues, para poder avanzar en próximos años en proximidad y, bueno, poder también contemplar criterios relativos a los ingresos y a ver si poco a poco podemos ir salvando las dificultades técnicas que hoy, bueno, pues dificultan que se pueda aplicar de una manera todavía más clara. La propuesta de ordenanzas también considera el tema medioambiental con ese incentivo a los vehículos no contaminantes, esa exención a la zona azul. Contemplan también el tema del empleo con propuestas que ha hecho el Grupo Municipal de Ciudadanos, bonificaciones en el impuesto de actividades económicas. Yo valoro especialmente aquellas que están en relación directa con la creación de puestos de trabajo, de generación de empleo, porque el resto es cierto que el impuesto de actividades económicas no se paga en los casos de empresas que tienen una cifra de negocios inferior al 1.000.000 de euros, ¿no? Por lo tanto, el resto tendrá muy poquita aplicabilidad en realidad, pero sí que quizás esta que se fundamenta en la creación de puestos de trabajo sí que la pueda tener y consideramos también que es un incentivo importante. Por otra parte, y ya muy brevemente, hemos tratado también de dar mayor coherencia a la hora de aplicar algunas tasas. Hemos empezado un proceso de redefinición del servicio de recogida de residuos en polígonos industriales, tanto en lo que refiere al servicio como en lo que refiere a la tarificación. Hemos empezado por contemplar la tasa de aplicación al Parque Tecnológico Hualca, que es única y exclusivamente el coste exacto del servicio en el Parque Tecnológico. Hemos trasladado ya también un planteamiento concreto de prestación del servicio a la Federación de Polígonos Industriales y, bueno, la intención es que podamos tener un sistema más equitativo, tanto en lo que refiere a la calidad del servicio como a la propia aplicación de las tasas y que iremos contemplando redondeando en los próximos meses. Nada más, gracias. Gracias, señora Novares. Por el Grupo Popular, señora Alcalá. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros un año más presentamos una propuesta que tiene como objetivo reducir la presión fiscal en la misma línea que ya hicimos de forma efectiva en la pasada legislatura. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, para nosotros la mejor manera de reactivar el desarrollo económico es reduciendo precisamente la carga fiscal que deben soportar los vecinos de Huesca y por eso para 2017 proponemos seguir con el mismo compromiso de reducción fiscal. Porque Huesca, quiero recordar, sigue siendo una de las ciudades españolas con mayor presión fiscal de todo el territorio nacional. Todos sabemos que hemos estado en los límites máximos legales, es decir, no se pagaba más porque la Ley de Haciendas Locales no lo permitía. Y en base a eso hicimos reducción en la legislatura pasada y, como digo, proponemos seguir haciéndolo en el 2017. En concreto, en nuestra propuesta planteamos, por un lado, una reducción del 2,5% en el tipo impositivo del IBI, que aplicado al 0,81 actual pasaría a ser del 0,79. En cuanto al impuesto de vehículos, planteamos reducir en 1/10 todos los coeficientes actuales, lo que equivale a disminuirlo en un 5%.
También proponemos que se mantenga el impuesto sobre el incremento de valor del terreno de naturaleza urbana con la misma bonificación del 95% que existía en 2015, antes de la modificación de esta ordenanza, concretamente para los casos de transmisiones mortis causa, haciendo referencia a la vivienda habitual del causante. Y, por último, en cuanto a aguas y basuras, reiteramos nuestra solicitud del pasado año en la que se pedía que se aplicase una reducción del 50% sobre la tarifa general para aquellas viviendas en las que haya 4 o más personas empadronadas y sus ingresos no superen en 1,5 veces el IPREM. Y en lo que respecta a las familias numerosas, proponemos que se elimine el techo del 75% del IPREM como condición necesaria para que se puedan beneficiar de esta tarifa reducida, y lo dejaríamos en no sobrepasar el 100% del IPREM. Tengo que decir que no nos extraña que estas propuestas sean rechazadas por el equipo de Gobierno. Somos conscientes que bajar los impuestos no es lo suyo y, de hecho, ya los aumentaron el pasado año con las ordenanzas del 2016, ordenando esa revalorización del 10% de los valores catastrales para el IBI, algo que, les recuerdo, era voluntario para los ayuntamientos y que este ayuntamiento no dudó en aplicar sin demora. Y vuelven a hacerlo este año no aplicando el IPC negativo, porque quiero recordar que el IPC interanual de agosto a agosto es del menos 0,1%. Por tanto, cuando se atribuyen ese mérito de la congelación, de que no aumentan los impuestos y que se procede a la congelación, expliquen también que es que no cabía posibilidad de aumentar de acuerdo al IPC, sino todo lo contrario, es decir, bajar de acuerdo al IPC negativo que ha habido. La otra palabra que les gusta utilizar insistentemente es progresividad, y yo, analizando sus propuestas, me pregunto, ¿de verdad saben ustedes lo que significa progresividad? Porque yo, entre todas las propuestas que han comentado, no hay ninguna que cumpla este criterio. Y la progresividad es que paguen más los que más rentas tienen y que paguen menos los que menos ingresos tienen. Y lo que ustedes plantean son bonificaciones puntuales o gratuidades que se aplicarán de forma lineal a determinados usuarios que perfectamente pueden tener unos ingresos elevados, porque en ningún caso se va a tener en cuenta la renta de estas personas. Yo les reitero que no son medidas de progresividad porque no están relacionadas con la renta de los beneficiarios. Por tanto, les pediría que se dejen de demagogias y que no confundan a la opinión pública. Y que no disfracen con eufemismos sus políticas, digan abiertamente que ustedes están en contra de bajar los impuestos y ya está. Por lo demás, en cuanto a su propuesta, tengo que decir que se trata de una propuesta muy poco ambiciosa. Se limita prácticamente a modificaciones de carácter formal o técnico. Básicamente es el cambio de redacción de algunos artículos, cambios que podemos compartir, incluso algunas de las bonificaciones planteadas también, pero que realmente no conllevan ninguna medida de calado que puedan beneficiar al conjunto de la ciudad. Y la pena es que no se dan cuenta de la importancia que tiene esta herramienta de las ordenanzas fiscales para impulsar precisamente el crecimiento económico, y la desaprovechan un año más. Entendemos que está claro que esto no es más que el preludio de una legislatura perdida. Pero también nos extraña que no pongan en práctica propuestas que planteaban cuando estaban en la oposición. Todos ustedes acordarán de aquella frase recurrente del Partido Socialista hablando de Huesca como ciudad de pago. Pues bien, ahora estaría en su mano cambiarlo y no han hecho nada al respecto. A nuestro entender, esto pone de manifiesto que sus propuestas no eran más que demagogia y que era puro electoralismo lo que proponían. Lo mismo podríamos decir con respecto a la famosa tarifa reducida social que aprobaron el año pasado para el 2016. Un total de 9 solicitudes para acogerse a las tarifas sociales de aguas y basuras, que si calculamos cada trimestre aproximadamente unos 40 euros, por poner un ejemplo, pues estaríamos hablando de un total de 1.000 euros. Ese ha sido el impacto económico de sus famosas tarifas reducidas sociales del tripartito, 1.000 euros al año para toda la ciudad. Y bueno, continuaré mi próxima intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, segundo turno de 2 minutos, inicia el señor Romance. Gracias, señor alcalde. Bueno, a Ciudadanos, al señor Cadena, decirle que efectivamente tuvimos en cuenta su propuesta de que las familias numerosas no tuvieran que venir todos los años a hacer sus solicitudes para sus bonificaciones, pero ya se debatió extensamente, creo, que había un informe, por un lado, que lo desaconsejaba por problemas de gestión, y por otro lado nos encontrábamos con un inconveniente, y es que este impuesto recae, o la bonificación recae, sobre el propietario y no sobre el inquilino. Es decir, podemos alquilar una vivienda como propietario
para una familia numerosa, hacerle la bonificación y a los 6 meses, durante los siguientes 9 años, tener una familia no numerosa y seguir aplicando esta bonificación. Este era uno de los motivos por los que lo desaconsejaba el informe. A la señora Alcalá decirle que sí, es cierto, la actualización no es obligatoria, pero sí que es aconsejable hacer una actualización de valores catastrales cada 10 años, que se debería de haber hecho ya en el año 2011-2012 y que no se hizo, porque la última fue en el año 2001. En cuanto a la progresividad, bueno, es su opinión, que no es progresividad lo que se aplica. Yo creo que sí que es progresividad. Desde luego, lo que no es progresividad es su propuesta que beneficia a un recibo de IBI 6 euros al año o 50 céntimos al mes para los recibos medios y 150 euros o 200 euros para los recibos de otros propietarios. Eso sí que no es progresividad. Habla también de la propuesta poco ambiciosa. Bueno, yo creo que no. Yo creo que es una propuesta con bastantes modificaciones. Las jurídicas también son importantes. Pero además la que no es ambiciosa, ya no ambiciosa, sino innovadora es la suya, que es la misma exactamente que la del año anterior. Proponen exactamente lo mismo que el año anterior. Ha sacado el tema de Huesca Ciudad de Pago. Nos hubiera gustado bajar esas tarifas. Nosotros estamos de acuerdo con la bajada de tarifas de Zona Azul. No nos lo permite el contrato que tenemos, y usted lo sabe. Hemos cobrado, la empresa ha pagado 1.500.000 euros, que por cierto no tenemos, que se gastaron ustedes ya en el primer año de aplicación de ese canon entero. Un contrato para 15 años a 100.000 euros por año, que es lo que hubiera tocado. En este momento tendríamos 800.000 y tenemos 0. Ese es el motivo por el que no podemos modificar las tarifas sociales. Bueno, en cualquier caso, decir que hemos aceptado 2 propuestas de Ciudadanos, 2 propuestas relacionadas con el empleo, una para ayudas a las empresas y otra para ayudas a la creación de empleo, y que al Partido Popular no hemos podido aceptarle ninguna porque ya he dicho que son las mismas que el año pasado y que lo único que pretenden es una bajada lineal de impuestos que está en contra de nuestra progresividad y también deshacer la progresividad que ya aplicamos y propusimos y aprobamos el año pasado. Entonces no hemos podido aceptar ninguna de sus propuestas. Vaya concluyendo, señor. Gracias. Ahora, por turno de 2 minutos, tiene la palabra la señora Romero. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en este pleno vamos a votar a favor de la aprobación de las ordenanzas fiscales para este año 2017, así como las 44 modificaciones que van a salir adelante que afectan a 13 ordenanzas. Este año hemos incidido, en esta ocasión, en servicios como el autobús urbano, implementando nuevas tarifas reducidas para pensionistas y jóvenes y para las personas que están en situación de desempleo, tal y como han comentado mis compañeros, con la finalidad de potenciar la utilización de este servicio. Además, también de añadir la gratuidad del servicio de autobús a los menores de 7 años que ya estaba y a los jubilados, se añade también la gratuidad para las personas con discapacidad y movilidad reducida. Además, estamos en una sociedad cada vez más consciente del impacto de los gases del tubo de escape que tienen sobre el medio ambiente y creemos que es importante ofrecer alternativas que hagan más fácil el día a día al tiempo a la ciudadanía y a la vez que promuevan una movilidad más sostenible. Por eso este equipo de Gobierno ha decidido dejar exentos del pago de las tarifas de la zona azul a los vehículos eléctricos en toda la ciudad. Tras haber realizado un estudio de las propuestas de los diferentes grupos municipales, se han aceptado algunas propuestas que ha realizado el Grupo Ciudadanos que consideramos beneficiosas para las empresas y para los autónomos y otras propuestas de este grupo municipal que no se han podido llevar a cabo por no ser viables jurídicamente o, tal y como ha explicado el señor Romance, que son de muy difícil gestión. Porque, señor Cadena, nosotros también nos alegramos del alegato que ha hecho de la sede electrónica y la vamos a reformar para poderla adaptar a la nueva Ley de Administración Electrónica y creemos que es muy interesante también potenciar esta sede. Pero hay cuestiones que ni siquiera con una nueva sede electrónica podemos controlar y, desde luego, los servicios técnicos no pueden estar controlando. Es una muy complicada gestión. Cuestiones como, por ejemplo, la variación en el número de miembros de la unidad familiar de una familia numerosa, la edad de los miembros de la familia numerosa y que vayan cambiando las distintas circunstancias. Son cuestiones de muy difícil gestión que ya se explicaron en su momento y que ustedes todavía siguen incidiendo en ello. El Grupo Popular también ha presentado algunas propuestas como la rebaja del IBI lineal o la rebaja lineal de otros impuestos como el impuesto de circulación, cuestiones que, por supuesto, este equipo de Gobierno ni aceptó el año pasado, ni va a aceptar este año, ni aceptará el que viene.
ya que esta bajada lineal de la presión fiscal no va a favorecer precisamente a las personas de esta ciudad que más lo necesitarían. El IBI es un impuesto justo si se gestiona bien, porque es directo y grava la propiedad. Cuantas más propiedades se tienen, más se paga, consiguiendo así, si está bien gestionado, una cierta redistribución de la riqueza. Desde este equipo de gobierno defendemos la no subida de la presión fiscal, pero evidentemente no vamos a permitir que un ayuntamiento deje de recaudar alrededor de 350.000 euros y que esta bajada de la presión fiscal no ayude precisamente a las familias más desfavorecidas y empeore los servicios de calidad que reciben los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señora Romero. Por 2 minutos, señor Cadena. Gracias, señor alcalde. Señora Romero, empezamos al revés. El tema de que dice usted la sede electrónica no va a dar solución a esto. Quiero recordar también que hay una cosa importante que se llama padrón, en el cual el padrón es donde la gente se puede coger y es donde tiene más obligación de decir dónde vive en cada vivienda, cuando se tiene que cambiar de vivienda, se tiene que autorizar el padrón, por lo cual el empadronamiento y la notificación van directamente relacionados. Que ya me está diciendo que la sede electrónica no va a solucionar este tema, pues entonces no sé, habría que preguntar para qué servía entonces el padrón, porque uno de los motivos que están argumentando, que lo entendemos, que lo digan también, es el tema de que si se van una familia numerosa, se va de esa vivienda, está claro que en el padrón tenemos que tenerlo controlado. Con el tema es verdad que con el tema de las ayudas, lo que hablan la progresividad siempre, habría que coger y que sí que es verdad que los impuestos no tienen por qué ser justos o no justos. Tiene que ser justo, siempre será que el uso que se haga será adecuado. Los impuestos no son caros ni baratos, tienen que ser justos. Perdón, me había equivocado. Y entonces, sin más, con el tema de las empresas, es verdad que es un tema que es beneficioso para la ciudad de Huesca, y el tema de 1 millón de euros de ingresos que estaba comentando la señora Noveles, el 1 millón de euros es sobre los ingresos, no sobre los beneficios. O sea, una empresa que tenga más de 1 millón de euros, beneficios, está claro que no deberíamos ayudarles, sino que deberíamos de coger y tener unos impuestos especiales sobre ella. Pero sobre los ingresos sí que tenemos que hacerle estas ayudas. Por lo cual, agradecemos una vez más de que las propuestas que consideramos aportadas por nosotros, esas propuestas que eran coherentes y necesarias, que se han aprobado, porque van a ir en beneficio de la ciudad, porque está claro que si estamos apostando por el empleo, vamos a apostar también sobre ese desarrollo económico que necesita esta ciudad. Con el tema de los vehículos, perfecto también, el tema de la exención para esta zona azul, y en general, criterios, ordenanzas que hemos dicho también bastante planas, que nos hubieran gustado que hubieran sido un poquito más ambiciosas. Muchas gracias. Gracias, señor Cadena. Por tiempo de 2 minutos, señora Novares. Sí, gracias. Bueno, desde el Grupo Popular se nos plantea el debate desde ese planteamiento minimalista, de que unos subimos impuestos y otros defienden bajar impuestos. Yo creo que es bastante más complejo que todo eso. Creo que el planteamiento de los impuestos, no solamente a nivel municipal, sino en general, que se hace desde la derecha, es una combinación letal de políticas de austeridad, por un lado, más bajada de impuestos. ¿Eso a qué conduce? Pues a administraciones tremendamente débiles para mantener los servicios y ayuntamientos tremendamente débiles para mantener y para mejorar los servicios. Desde luego, con ese planteamiento no estamos en absoluto de acuerdo y creo, y ustedes lo saben perfectamente, que los ayuntamientos estamos sufriendo lo indecible pues gracias precisamente a esa combinación. Lo que intentamos hacer, por el contrario, es mantener la calidad de los servicios. Ese es nuestro planteamiento y, por tanto, hay que asegurar un mantenimiento de la recaudación. Yo creo que hacen además un planteamiento algo contradictorio, pues desde esa premisa de bajar los impuestos a reclamar progresividad. Díganos qué es lo que quieren. Si nos reclaman la progresividad, nos reprochan que hay poca progresividad, quieren más progresividad. Por un lado nos dicen que las tarifas sociales han tenido poco efecto, pero por otro lado nos reclaman que apliquemos una nueva tarifa social. Por cierto, bastante similar a alguna que desde algún grupo de la oposición pedíamos en el pasado mandato y a la que nos respondían siempre que había dificultades técnicas. Saben que hay dificultades técnicas para
para aplicarla. Yo creo que el decir que las tarifas sociales que hemos puesto en las ordenanzas desde el año pasado pues no tienen ningún efecto, yo sinceramente creo que obedece únicamente a que llevan muy poquito tiempo de aplicación. Por ejemplo, las tarifas que tenemos para familias numerosas, pues los primeros años tenían muchas menos solicitudes y ahora tienen un buen número de solicitudes. A lo mejor les podemos reconocer, pues a lo mejor tenemos que hacer una labor de difusión mayor de que tenemos esas tarifas y que las personas sepan que pueden ser beneficiarias. Pues quizás sí que eso sea necesario, pero desde luego el negar que hay personas en situaciones difíciles que serían acreedoras y que tendrían derecho a utilizar estas tarifas, yo creo que es negar la realidad social. Yo creo que hay que estar muy ciega, muy ciego para no ver eso si miramos a la calle. Así que, desde luego, desde mi grupo político y desde el Gobierno municipal defenderemos tener en consideración, como decía al principio, situaciones que la merecen. Y eso pues lo podemos llamar como ustedes quieran. Si no lo quieren llamar progresividad, llámenlo criterios sociales. A mí me importa muy poquito el nombre. A mí lo que me importa es el efecto que puede tener sobre las personas. Nada más. Gracias, señora Novales. Señor Alcalá, 2 minutos. ¿Se oye? Ahora. A ver, señor Romance, bueno, a mí en primer lugar nunca me habrá oído hablar de progresividad cuando hablo de nuestras propuestas. Entonces, lo que sí que me habrá oído hablar es de bajar impuestos. Es lógico que usted diga que nuestras propuestas no conllevan progresividad. Nunca he dicho que lleven progresividad. Sí, hemos hablado de bajar impuestos y eso es precisamente lo que proponemos. Y claro, es lo mismo que el año pasado y que el anterior y que el anterior. ¿Por qué? Porque nuestras políticas son coherentes y nosotros tenemos las mismas propuestas, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, ¿vale? En cuanto a las propuestas de Ciudadanos, quisiera matizar que en esas bonificaciones, una vez corregidas, porque las que habían planteado no se ajustaban a la legalidad, sí que van a beneficiar únicamente a empresas que facturen más de 1 millón de euros. Ha hecho referencia a eso antes la señora Novales. Por tanto, ni las pequeñas empresas, ni los pequeños comerciantes, ni la mayoría de autónomos se podrán beneficiar de ellas, ya que favorecen únicamente a las más fuertes. Y es curioso que sea este tripartito de izquierdas el que lo vaya a aprobar precisamente esta medida. Pero bueno, y además, señor Cadena y señor Romance, decir con respecto al contrato de explotación de la zona azul, no es cierto que no se puedan modificar las tarifas y ustedes lo saben perfectamente. No confundan lo que es el canon, ese 1,5 millones que recibió este ayuntamiento y que se invirtió en la ciudad, con las aportaciones que está mediante el contrato fijadas que tiene que hacer la empresa año a año. ¿Se puede modificar ese contrato? Exactamente igual que el contrato del bus urbano, que ustedes van a modificar para incluir la gratuidad de los discapacitados. Así que no se escuden en que se trata de un contrato blindado para 15 años, porque si quieren hacerlo lo pueden hacer exactamente igual que van a modificar el del transporte público. Y tras escuchar las intervenciones, hay 2 conclusiones a las que podemos llegar. Parece ser, por un lado, que se ha llegado al techo, que ustedes han llegado ya al techo con sus políticas de progresividad, porque, como ya he comentado antes, para el 2017 no plantean ninguna medida más de progresividad. Y la segunda, pues está claro que el aumentar la recaudación forma parte del ADN en la izquierda. Y, en nuestra opinión, esta no es una medida eficaz. Creemos que es más efectivo disminuir los impuestos, eso sí, siempre acompañado de una gestión eficiente, sin caprichos, sin gastos, que no son prioritarios para todos los vecinos en general. Yo comprendo que esto sea complicado porque si analizamos cuáles son sus prioridades, pues bueno, nos encontramos con el tema del aragonés, los huertos ecológicos, nuevos hermanamientos, pistas de pádel, pero bueno, en cualquier caso, para garantizar la calidad de los servicios, señora Novales, y para asegurar ingresos, también tengo que decir que es muy importante el preparar y gestionar eficazmente los proyectos de fondos europeos. Esa es una fuente de ingresos muy importante que permitiría reducir la presión fiscal a los vecinos de Huesca. Y, por último, muy importante también negociar políticamente de una forma eficiente con otras administraciones que nos hacen aportaciones a nuestro ayuntamiento. Y me estoy refiriendo, como se pueden imaginar, al convenio de política territorial con el Gobierno de Aragón, aunque también podría hacerse extensivo a la Diputación Provincial. En cualquier caso, con respecto a las tarifas sociales, que se ha comentado que había poca información, supongo que desde Servicios Sociales se habrá informado de todo esto a los usuarios. Y nada, ya solamente terminar que nuestro voto, por supuesto, va a ser en contra. Podemos compartir, por supuesto, las modificaciones técnicas y algunas de las bonificaciones, pero, como ya hemos dicho, nos parece insuficiente. Muchas gracias.
Gracias, señor Alcalá. Señor Romance, cierra el turno de intervenciones por 5 minutos. Gracias, señor alcalde. Señor Alcalá, la zona azul, la afección es a la liquidación, pero también al canon. Lo único que contempla el contrato es una modificación de un 10% en cuanto a ubicación y número de plazas, pero si tocamos las tarifas afectaría al canon y a la liquidación anual. Usted ha definido sus propuestas como coherentes. Yo las defino como contradictorias y le voy a poner varios ejemplos. El PP sube el IBI cuando gobierna, nos lo subió un 10% en el año 2011 y lo baja cuando está en la oposición. Le animo a mirar los recibos del 12, 13 y 14 y verá cómo pagó más que en el 11. Durante el gobierno del Partido Popular, tuvimos el IBI más alto en Huesca con un gobierno del Partido Popular de toda la historia de la ciudad. El tipo de IBI más alto fue el 0,97 y ahora nos piden que lo bajemos. Esto es una contradicción. Más contradicciones. El lunes, en un periódico, el lunes 17, su gobierno central dice que el gobierno en funciones defiende incrementar el IBI y usted viene aquí a proponer que lo bajemos. Más ejemplos. Ustedes aquí defienden que se mantenga el cuartel y en Madrid nos lo cierran. Están llenos de contradicciones, señor Alcalá. De todas formas, un año más, y lo repito, ya lo dije el año pasado, usted no estaba, por eso lo repito, bienvenidos al Club de la Tarifa Social. Ustedes ya nos dicen que añadamos un supuesto nuevo a la tarifa social. Durante 4 años, como ha dicho la señora Novales, no nos aceptaron ni una sola propuesta de tarifas sociales y este año nos piden añadir un supuesto más. Está claro, señor Alcalá, que tenemos diferentes modelos. Ustedes defienden bajadas de impuestos lineales, nosotros defendemos progresividades. Ustedes presentan una propuesta no cuantificada, no nos han dicho cuánto supone de menos ingresos para el ayuntamiento. Nosotros la cuantificamos, su propuesta está cuantificada en 800.000 euros. Ustedes no nos dicen qué servicios van a suprimir o qué servicios van a recortar con estos 800.000 euros menos. Nosotros le podemos decir para qué vamos a utilizar estos 800.000 euros, entre otras cosas, para pagar una sanción de los fondos europeos por una mala gestión del Partido Popular. En fin, también decirle, nos ha dicho también que había habido pocas propuestas o pocas solicitudes en nuestras tarifas sociales, pero se han olvidado un dato, solo han analizado agua y basuras, no han analizado las instalaciones deportivas, en las que más de 100 familias se han visto beneficiadas por las tarifas sociales en las piscinas de verano y en la piscina climatizada. Esto también es importante porque estas familias posiblemente, si no hubieran podido hacer uso de estos servicios. Y decirle también un dato que ha salido esta semana en prensa, en un medio nacional. A nivel nacional hay 3,5 millones de personas que viven con menos de 300 euros al mes. Extrapolado a Huesca, ¿sabe cuántas son? 3.500. O sea que tenemos 3.500 familias que se podrían acoger a estas tarifas. Con lo cual lo que vamos a hacer es mejorar la difusión, esperar a que acabe el año, porque solo llevamos 6 meses, y usted sabe que el primer año de aplicación pasan estas cosas. Pero no se olvide que en las instalaciones deportivas 100 familias sí que se han beneficiado de estas tarifas sociales. Bueno, decir para terminar que hemos hecho una revisión, hemos hecho una actualización, creo que hemos hecho una mejora de las ordenanzas fiscales a nivel general y, como he dicho al principio de mi intervención, congelación, no subida de presión fiscal y progresividad. Para terminar, quería agradecer a los grupos políticos, lógicamente, sus aportaciones, algunas de las cuales se han tenido en cuenta, y sobre todo agradecer a los técnicos del Ayuntamiento y en especial a los de Rentas e Intervención el trabajo que han hecho durante estos días previos. Muchas gracias. Gracias, señor Romance. Concluido el turno de intervenciones, procedería ahora a la votación, señor secretario. Comienza la votación. Hay 14 votos a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones. Gracias, señor secretario. Pasaríamos al punto número 7, dar cuenta del informe de intervención y tesorería sobre el cumplimiento
de los plazos legales para el pago de las obligaciones pendientes durante el tercer trimestre del 2016. Señor secretario. En el expediente de la sesión figura ese informe para el conocimiento de la corporación. Gracias, señor secretario. Vuelvo al punto anterior, que me lo había olvidado. Aprobación, si procede, de la autorización a la Fundación Alcoraz a hipotecar el derecho real que ostenta sobre las obras existentes en una finca sita en el Complejo Deportivo San Jorge. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno autorizar a la Fundación Alcoraz a hipotecar el derecho real que como concesionario ostenta sobre las obras, construcciones e instalaciones existentes en la finca registral número 51.080, objeto de la concesión administrativa donde se ubican los campos de fútbol e instalaciones deportivas de San Jorge, como garantía de un préstamo hipotecario que va a formalizar. Gracias, señor secretario. Este punto venía por unanimidad, informado por la comisión, con lo cual se mantiene la unanimidad. Pasaríamos al punto número 8. Aprobación inicial si procede de la modificación del reglamento regulador del Servicio Público Local de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros de la ciudad de Huesca. Señor secretario. La Comisión Informativa propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador del Servicio Público Local de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros de la ciudad de Huesca y someter el expediente a información pública durante el plazo de 30 días. Gracias, señor secretario. Venía también informada por la Comisión por unanimidad. Entiendo que se mantiene. Punto número 9. Aprobación, si procede, de la autorización del inicio del expediente de modificación del contrato de gestión del Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros en la ciudad de Huesca. La Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana propone al Pleno autorizar como órgano de contratación el inicio del expediente de modificación del contrato vigente del Servicio de Transporte Urbano con Alosa, Autocares y Autobuses, adjudicado el día 23 de abril de 2013. Gracias, señor secretario. También venía informado por unanimidad. Entiendo que se mantiene. Punto número 10. Aprobación inicial si procede de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante en el término municipal de Huesca. Señor secretario. La Comisión Informativa de Desarrollo Local propone al Pleno aprobar inicialmente dicha ordenanza y someter el expediente de información pública durante el plazo de 30 días. Gracias, señor secretario. Me informa la Junta de Portavoces que también hay aquí en este punto de unanimidad. Pasaríamos al punto número 11. Aprobación sí procede de la Carta de Servicios del Patronato Municipal de Deportes. El Consejo Rector del Patronato de Deportes propone al Pleno aprobar la Carta de Servicios de dicho patronato. Gracias, señor secretario. También venía informada por unanimidad, por lo tanto, entiendo que se mantiene. Punto número 12. Dar cuenta de las resoluciones del alcalde y de los concejales delegados dictadas desde la última sesión plenaria ordinaria. Señor secretario. En el expediente de la sesión figuran estas resoluciones para control de la corporación. Punto 13. Comunicaciones oficiales e informaciones del alcalde. No hay. Punto número 14. Ruegos y preguntas. Señor Oliván. Gracias, señor alcalde. Tengo dos ruegos y una pregunta. En el acta del anterior pleno, a raíz de una contestación a una pregunta mía sobre la visita del secretario general de la FEM, en la página 27, en la página 27 del acta, usted indicó que, por cierto, no estuve a saludar al secretario general de la FEM. Yo no sé si a usted le falta memoria o quería mentir en sede plenaria. Yo le digo que la realidad es que saludé al presidente del secretario general de la FEM con la señorita Sass a mi lado en la puerta del ayuntamiento, que acompañé al presidente de la FEM a la visita al salón de plenos antiguo, que fue cuando usted llegó tarde y, por cierto, estuvimos hablando un buen rato. Por cierto, por lo tanto, yo no sé si es por la memoria o por qué, le pido que rectifique sus palabras para que conste el acta que este portavoz no ha sido descortés con el secretario general de la FEM o que a usted le falta la memoria o ha querido mentir en sede plenaria. Eso por un lado. Por otro lado, le sugiero y le insto, le ruego que solicite un informe técnico para ver si hay posibilidad de rebajar la tarifa de la zona azul y así, por una vez, pueda cumplir con alguno de sus compromisos. Y en cuanto a las preguntas, ya que se ha salido a colación esa devolución de los fondos de cohesión de 800.000 euros, le pregunto cómo está el informe para resolver el expediente que se inició en la anterior legislatura para depurar las correspondientes responsabilidades. Gracias.
¿Algún ruego o pregunta más? Bueno, le contesto, señor Oliván. En principio, en el primer ruego que ha hecho, que conste en acta, señor secretario, que pido disculpas porque me falló la memoria, no fue mala intención y, por lo tanto, como no fue mala intención, reconozco en este pleno, le pido disculpas al portavoz del Partido Popular porque dije, es cierto, que no acudió a saludar al secretario general de la FEM. El segundo ruego solicita un informe técnico sobre la tarifa de zona azul. Creo que se ha explicado ya por el señor Romance, pero en cualquier caso tomo su ruego y será respondido. Y en tercer lugar, la pregunta del expediente. Esta cuestión que está siendo tratada en Secretaría con el instructor del expediente, pronto tendrán noticias en la Junta de Portavoces porque, como digo, he estado hablando con el instructor para clarificar algún concepto de los que figuraban en el expediente que se abrió con respecto a los fondos europeos. Y ahora, si alguien del público tiene... Perdón, se levanta la sesión, si no hay más ruegos y preguntas, y si alguien del público tiene la palabra, rogaría que se identificara y dijera su ruego o pregunta dirigida al alcalde. Hola. ¿Va? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Espejo y soy una vecina, vivo desde hace 17 años en la calle Sancho Ramírez. Venía aquí a este pleno, pues primero para felicitar y agradecer a este equipo de gobierno porque después de varias reuniones, varias quejas, por fin el 1 de julio de este año comenzaron las obras de saneamiento y arreglo de nuestra calle, que tanto habíamos solicitado. Es el día de hoy pues que prácticamente están acabadas y estamos pues muy contentos como ha quedado la calle. Lo que pasa que tenemos pues un problema y son los bares que tenemos en dicha calle. Son bares que concretamente yo vivo enfrente del bar Los Paisas y también está el Arcanos y ahora me he enterado también que está abierto el Cubitos otra vez. Pero bueno, concretamente estos bares, pues bueno, son las 3 de la tarde de un domingo que estos bares siguen abiertos, sigue un montón de gente pues en esa calle en unas condiciones deplorables, gente con comas etílicos que hemos tenido que avisar incluso pues muchas veces a la policía porque están allí tumbados, se orinan, hacen todo en la calle. Incluso nosotros hemos llegado a las 11 de la mañana un domingo y hemos visto pues cómo vendían, cómo traficaban y cómo consumían droga. Entonces yo venía pues un poco para ver si desde este ayuntamiento se van a tomar algunas medidas para este problema que tenemos, que creo que es muy grave. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Celia Fañanas. Yo estuve justamente hace un año en este pleno a pedir que arreglaran esta calle, la calle que esta señora acaba de decir, Sancho Ramírez. La verdad que en un año lo han hecho muy bien, esta obra. Ha sido perfecta, estamos contentísimos. Le tengo que agradecer, don Luis Felipe, que se lo dije personalmente, que si esta calle se arreglaba después de que yo vivo desde el año 78 y todos los alcaldes que han pasado jamás nos han colocado nada, yo le dije, si usted arregla esta calle yo subiré al pleno a darle las gracias. Pues aquí estoy. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos, porque verdaderamente ha quedado una calle preciosa. Y también decirle que la constructora que lo ha hecho, perfecto. Nos han dado todas las facilidades, nos han ayudado a pasar a todo y lo han hecho muy bien y no podemos pedir más. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Celia. ¿Y hay alguna pregunta o ruego más? Entonces, si no, procedería a responder. Primero, agradecerle el gesto que ha tenido de venir al Pleno a dar las gracias al Ayuntamiento, no en la figura del alcalde, pero al conjunto del Ayuntamiento, por haber cumplido un compromiso, que no siempre se reconocen los cumplimientos de compromisos. Y, en segundo lugar, la respuesta sobre los bares. Los bares de la calle Sancho Ramírez y del entorno Sancho Ramírez han sido sancionados y han tenido cierres. Tenemos que seguir un escrupuloso procedimiento en materia de sanciones y no le quepa la menor duda de que el Ayuntamiento seguirá, y eso ya me lo manifiesta también la concejala de Seguridad Ciudadana, vigilantes de que los establecimientos cumplan con la normativa y con sus licencias, que los ciudadanos también cumplan con la urbanidad y la educación que
que procede de un ciudadano o ciudadana adulta y, por lo tanto, el Ayuntamiento va a seguir vigilante de que estos bares cumplan. Si no cumplen, no le quepa la menor duda que habrá sanciones, y las sanciones son acumulativas también, y las sanciones pueden acabar no con un cierre temporal, sino con cierres definitivos, y eso los propietarios de los establecimientos lo conocen. El Ayuntamiento va a seguir con ese trabajo, como ha hecho siempre, y va a estar vigilante del cumplimiento de la normativa. Y termino. Es gratificante para un alcalde tener un pleno donde el público le reconoce la labor que hace el Ayuntamiento, que no siempre ocurre así, pero que es parte de las obligaciones y responsabilidades que tenemos los miembros del Ayuntamiento. Muchas gracias.